¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por invitarme, Rodrigo. ¿Qué te pareció esa frase? ¿La escuchaste? La escuché con absoluta contundencia y la verdad que es un dirigente que tiene un trato cotidiano con el vecino porque está en la primera línea de batalla, que es la comuna, que es la intendencia. Ahora, yo creo que a esa frase, que es una expresión de deseo que yo noto profundamente, sobre todo en la militancia y en los compañeros que adhieren al justicialismo, el desafío que nosotros tenemos es ponerle contenido. Porque nosotros le tenemos que decir al televidente, aquel que nos está mirando, por qué razón tiene que votar al justicialismo. No solamente por una cuestión de camiseta, sino yo creo que hay un deterioro tan grande de la política y ha habido una gran frustración, que es Mauricio Macri, que a sectores importantísimos de la ciudadanía ha decepcionado, y entonces esa gente decepcionada termina pasándole la factura a la política. Y digamos, el gran desafío es darle contenido a una propuesta que sea lo suficientemente abarcativa y tan clara y contundente que el que vea le vuelva a renovar la cuota de confianza. Interesantísimo esto. O sea, el mensaje antisistema, antipolítica, hizo mella no solamente en quien gobierna, yo creo que sino en el resto de la yo política. creo que toda la política, creo que estamos cuestionados todos, porque vos analizás, y yo escuchaba hablar de encuestas y demás, y es cierto. Ahora, no hay grandes números de los candidatos. Hay un porcentaje de una alta negativa y un gran porcentaje de no sabe, no contesta, o de muchos que no contestan, no se sienten atraídos por nadie. Entonces, los números hay que mirarlos y, por supuesto, aquellos que estamos en la actividad lo hacemos, pero es todo relativo y sobre todo en un país que cambia, porque hace 60, 90 días atrás, ¿quién iba a pensar que íbamos a ganar el 50% menos? ¿Quién te decía vos que si vos tenías 100 pesos y valían por 50? Hubo una devaluación a partir de lo que fue el aumento del dólar de una manera notable. Hoy todo ha caído en nuestro poder adquisitivo. Yo recorro Santa Fe, hablo con la gente y veo que cada vez poner un plato de comida arriba de la mesa se hace muy difícil. Y eso me parece que hay que mirarlo. Por eso yo hablo de que Santa Fe, que tiene un enorme potencial, que es una provincia que tiene posibilidades comparativas con otras notables. Nosotros tenemos metalmecánica, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos cuenca lechera, tenemos 890 kilómetros de costa, de nuestros puertos sale el 75-80% de lo que exportamos a nivel mundial. Digo, la verdad que es una provincia que tiene todo. Ahora, vos decís, bueno, en ese sentido, ¿cómo puede ser que tengamos gente pobre? Bueno, hay que invertir el prisma de lo que son las miradas desde la conducción política. Nosotros tenemos que tener un régimen tributario más justo, tenemos que tener políticas diferenciadas en lo tarifario. ¿Hace cuántos años que estás proponiendo la reforma, una reforma estructural del año tributaria? 2014, del año 2014. Porque del año 2014, yo he visto la pelea de fondo del año 2008-2009 en pleno conflicto del campo, cuando Wiener ingresa un paquete de medidas que se llamó reforma tributaria, donde tuvo su mayor resistencia, digamos, con el nombre de Mercier, ¿no? Pero, pero uno de los que le dimos sustentabilidad a esa reforma y que le dimos el número necesario era el bloque que yo conducía. Tal cual. Éramos 7 legisladores que fuimos los que casualmente le dimos el número para que me costó horrores. A ver, contame eso. A ver, contale a la gente qué significa invertir un poco la pirámide y que los que más tienen paguen más. Y porque si no, no hay manera. Nosotros somos de los que creemos de que el Estado tiene que ser fuerte. Yo no creo en el Estado chiquito, en el Estado bobo. Ese Estado fuerte, para poder desarrollarse y estar del lado de los que menos tienen, tiene que contar con recursos. Los recursos pueden salir únicamente de aquellos que están teniendo ganancias. Y nosotros tenemos una situación que a mí después me dicen de que no, que el régimen impositivo nacional, que los convenios multilaterales, todo lo que a mí me digan. Acá hay 20 empresas agroexportadoras que tenían un dólar en diciembre del año pasado a 19,80, hicieron sus presupuestos anuales sobre esa base y hoy tienen un dólar de 40 pesos. Y le sacan 4 pesos de retención por dólar, digamos que no le sacan ni siquiera el 10%. Y Santa Fe no cobra un peso de eso. Santa Fe no se lleva nada, absolutamente nada. Y sin embargo tienen una gran producción que está vinculada a nuestra provincia, salen por nuestros puertos, y yo lo digo, y pero mucho... Porque es muy grande el lobby que tienen esas 20 empresas. Sí, pero sí, es grandísimo, porque si no nos explica que el gobernador de la provincia, cuando mandó el presupuesto 2017 para el ejercicio 2018, que se está ejecutando ahora, en el anterior pagaban el 0,50 y en este pagan el 0,25. Y eso fue un acuerdo que lo hizo el gobernador Lichtin con la Bolsa de Comercio de Rosario y de Santa Fe, y me hago cargo de lo que digo. Nosotros veníamos planteando desde hace muchísimo tiempo, y hoy lo seguimos planteando, y hoy estamos en conversación en la legislatura, y hoy le seguimos insistiendo al bloque oficialista de que nosotros miremos los tributos en general. A ver, vamos al bar de la esquina de este canal. Paga el 3,6% de ingreso bruto. ¿Cuánto paga Bunge, Cargill, Vicentín? Nada. Nada.
Pagan, entonces, vamos a ser claros, entonces me parece que es un régimen absolutamente injusto y lo tenemos que modificar. Y esos son miles de millones de pesos, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Entonces, eso es una cosa que es importantísima para una provincia como Santa Fe. ¿Quién toma ese guante del discurso para en una época de campaña? A ver, te lo he escuchado a vos miles de veces, pero no sé, a ver, no un muchos. candidato a gobernador ahora, ¿lo haría en este contexto donde con un poder, tenés enfrente tenés un elefante con un poder de lobby tremendo? Mira, yo, Rodrigo, aliento una instancia, creo que ver si podemos llevar adelante alguna modificación ante las próximas elecciones. Apa. Yo soy de lo que pienso que todavía, y porque la gente no puede esperar más. Nosotros tenemos urgencia que tenemos que darle respuesta desde el gobierno. Digo nosotros haciéndome cargo que yo soy un dirigente opositor, pero me siento parte de la conducción, soy legislador de la provincia. Sí. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que darle respuesta al vecino y tenemos que pensar qué cosas podemos hacer. Yo vengo impulsando un tema que también tiene que ver con tributo y que tiene que ver con la provincia, de modificar el fondo compensador de transporte, que estamos en un 5%, yo estoy diciendo que lo llevemos al 10%. Eso, claro, tiene un correlato. Nosotros hemos firmado un pacto fiscal que firmó el gobernador en noviembre del año pasado, que significa que hay que sacar impuestos a los sellos. Ahora, en la situación actual que ¿tiene sentido que Santa Fe siga respetando ese pacto fiscal a nivel nacional o tenemos que salirnos? Si no salimos, el impuesto a los sellos lo vamos a seguir cobrando. Bueno, entonces, vamos a compensar de un 5 a 10. Muchos expertos constitucionalistas e inclusive, digamos, expertos en derecho administrativo dicen que ya hay un incumplimiento de una parte, que es el gobierno nacional, sobre ese pacto fiscal y podría quedar absolutamente nulo. Rodrigo, a nosotros, cuando vino el ministro de Economía Saglione a la Cámara, nos dijo de que una de las principales razones que el gobierno de Santa Fe firmaba el convenio era sobre la base que al 31 de marzo íbamos a tener fecha y monto cierto de la deuda que Nación nos paga. Hoy ni siquiera se habla. Y yo creo que es una fantasía hablar de eso, de una situación donde un país que tiene un nivel de endeudamiento feroz, donde la política económica la maneja el Fondo Monetario, ¿vos pensás que nos van a pagar a Santa Fe? Yo creo que no. Entonces digo, nosotros tenemos que pensar de dónde vamos a sacar tributo, porque el gobierno tiene que funcionar. Hay que pagar sueldos, hay que pagar jubilaciones, necesitamos los hospitales abiertos, necesitamos insumos, mantener el ritmo de obra pública, porque además, no solamente por la obra en sí, porque es contenedora de la mano de obra, pues necesitamos contener a esa gente que no vaya a la calle y que se quede sin laburo. Esa definición de que no hay plan B a nivel nacional, y el modelo económico va a ser el del Fondo Monetario, el apelar al Fondo Monetario. ¿Cómo pensás vos que va a ser el próximo semestre? Y van a entrar a empalmar justo con las primarias de esta provincia, ¿no? Me llevo por las declaraciones de los funcionarios nacionales que dicen de que va a ser un semestre que el crecimiento va a ser nulo, que al contrario vamos a seguir bajando, de que no va a haber ningún tipo de incremento en la producción, que va a caer el PBI, que los combustibles van a seguir aumentando. La verdad que es una catarata de malas noticias. La verdad que la gente tiene que estar altamente preocupada y aquellos que queremos representarla tenemos que ponernos de frente. Te hago la misma pregunta que Kaufmann. ¿Y cuál es el conejo de la galera que puede llegar a tener el gobierno nacional? Seguir profundizando la grieta, alentando fantasmas y de que nosotros, desde la oposición, no entendamos que hay que trazar una raya. Hay que trazar una raya que diga quiénes están defendiendo esta política económica y quiénes son los que estamos del otro lado. ¿Con Cristina? Con todos, inclusive con otras fuerzas políticas. Nosotros tenemos que pensar etapas superadoras, porque si no, la división de la oposición es el negocio del oficialismo. Pero vos sabés que hace 6 meses también, en esta dinámica que tiene la economía, pero también la política, yo hace 6 meses escuchaba muchísimos dirigentes decir que el límite es Cristina. Hoy ya no la ponen como límite. No, lo que pasa es que dentro del justicialismo hay que hacerle la frase de Alberto Fernández muy gráfica, que con Cristina no se gana, pero sin ella no se puede. Y eso es cierto. El que piensa hoy en el justicialismo, ir a una interna, ¿para qué vamos a ir a una interna si sabemos que gana Cristina? Nosotros tenemos que llegar a un marco de acuerdo interno que signifique cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante. Y algunos dirigentes nuestros, y algunas dirigentes nuestras, tendrán que entender que tienen que tener una cuota de generosidad en función del bienestar y del bien común. El problema que ha tenido Cristina, no sé si coincidís, vos me los podés conocer, lo conocés mucho más que yo, es que en un momento se transformó en sectarismo y expulsó a muchísimos dirigentes. Sí, me parece que te habla, que te habla. Un caso testigo. Digo, ¿cómo se hace para cambiar esa lógica? Cristina lo puede llegar a saber porque hoy sabe que una interna la gana. Hoy son parecidos esos núcleos duros de espejo entre Macri y Cristina. Sí, pero el tema no hay que ganar la interna, el tema es que hay que ganar la elección. Y para ganar la elección hace falta absolutamente de todos.
Y para esos todos no alcanza con los que están de un solo lado. Y me parece que esos niveles de sectarismo que algunos dirigentes tuvieron dentro del justicialismo, creo que han aprendido la lección, porque la verdad que no es que nos ganaron los otros porque eran mejores. La elección de noviembre del año 2015 la perdimos nosotros, por nuestras propias contradicciones, por nuestro propio sectarismo, por expulsar a una buena cantidad de dirigentes. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, no es que esto es como un partido de fútbol de que, bueno, ganaste o perdiste. No, no, eso significó que millones de argentinos todos los días pierdan derechos. Conquistas que se habían logrado y que se habían llevado adelante y se han perdido totalmente. Y eso es lo que significó la derrota. Y yo espero que esos dirigentes que cometieron los errores, que tuvieron la responsabilidad de la conducción a los máximos niveles, hayan aprendido. 7 meses faltan para las elecciones, seguramente manejás la misma información. Abril o mayo no pasa de esos 2 meses. Un escenario casi como el del 2015 sería. Muy parecido al 2015. Ya se tienen que empezar a mostrar las figuritas. Decía Kaufmann, hay muy buenos candidatos dentro del peronismo. Ahora, ¿cómo se preparan los otros? ¿Cómo los ven los otros? Porque, viste, el partido se juega, se juega contra otro, no juega solo. Yo creo que primero hay que ver cómo entrenamos al equipo para llegar a ese partido. Para que el justicialismo llegue bien entrenado, tiene que llegar en un proceso de unidad en la diversidad. ¿Qué quiero decir con eso? De que nosotros tenemos que pasar por un proceso de selección interna, donde sea la gente que defina cuáles son los candidatos que son los que nos tienen que representar. A partir de ahí después veremos cómo nos va con los otros. Los otros van a llegar muy bien preparados. Pensar de que el Frente Progresista no va a ser competitivo es un error. Pensar de que Cambiemos no va a ser el esfuerzo posible por ganar Santa Fe es un error. Por eso yo insisto que desde el peronismo, aquellos que piensan que por el solo transcurrir del tiempo y por los errores de los otros vamos a ganar nosotros, están equivocados. Te insisto, si nosotros al santafesino no le damos propuestas contundentes, claras y específicas, que sepan cómo la vive en su bolsillo, en su vida cotidiana, vamos a perder. La última, el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, el otro día en uno de los programas de la productora, en rueda de prensa, dijo, hay muchos pluritos para hablar de la vieja cooperativa de los 80, pero hoy debería haber una lógica de esto entre todos los sectores y todos los dirigentes para poder que no se escapen que no haya una fuga de votos y de voluntades. Mira, yo en la interna, y a veces lo digo y lo voy a decir en público, que le pongan el nombre que quieran, que le pongan cooperativa, mutual, entidad de fomento, que elijan el nombre que quieran. Lo que quieren tiene que quedar claramente establecido que todos tenemos que ser parte. Hoy el justicialismo no tiene a ningún elegido por sí solo y no hay nadie que llegue. Si aquel que quiera llegar, a pesar de ese proceso interno, tiene que hacer otra cosa además de ganar. Después tiene que tener la generosidad de que el que gana. Porque yo insisto de que si el que gana no contiene, el que pierde conspira. Y estos muchos dirigentes nuestros lo tienen que aprender. ¡Qué frase! Bueno, pero yo la digo en privado, la tengo que decir en público, porque tenemos que dar un mensaje a esos dirigentes que quieren protagonizar y que quieren ser responsables de la provincia. Tienen que entender... Repetime, por favor, la frase, porque... Si el que gana no contiene, el que pierde conspira. Nadie se va a la casa, Rodrigo. Vos pensás de que si a mí me dejan afuera de un esquema de construcción política, yo hace 40 años que milito en el justicialismo. Yo sé que esto que estoy diciendo no es marketinero, pero el que me está viendo sabe que le estoy diciendo la verdad. Sabe que le estoy hablando sinceramente. A mi compañero que me está mirando sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Y me imagino que como vos piensan, hay un montón que piensan así, porque... El 90% del justicialismo santafesino. Hay una historia corta, digamos. Por algo el Frente Progresista ha ganado no solamente por virtudes propias, sino por errores de esto, de no contener... al otro día el que pierde no fue contenido por el ganador. Mira, nosotros tenemos un problema, que por haber endemonizado determinadas maneras de hacer política en la provincia, hemos generado dirigentes políticos que tienen vocación de candidato, no tienen vocación por la construcción colectiva. Y no es lo mismo el que construye políticamente que el candidato. El candidato va por el medio. Rubio se vino no solamente filoso, sino filósofo, digamos. No, yo digo lo que pienso. O sea, las 3 o 4 frases son mortales, digamos, la última. Pero sí es la verdad, Rodrigo, pero si vos tenés que tener en claro de que nosotros tenemos muchos compañeros, mira, hay algunos compañeros míos, dirigentes importantes que quieren ser candidatos, que cuando vos le pedís una definición, ¿sabés qué te dan por respuesta? Una repregunta. Te dicen, ¿y vos qué pensás? A partir de tu respuesta es la respuesta que te dan. Vos a mí me decís qué pienso de un tema, yo te contesto. Y creo que tiene que ser así. Entonces por eso el candidato anda siempre por el medio. Bien bañado, cambiado, con el asesor de marketing, cómo se sienta. Estoy buscando, estoy buscando
a ver las características del candidato que acabas de mencionar. El candidato, la candidata elegida, o menos, no hay demasiado en el peronismo, todos saben cómo viene. Pero en ese sentido nosotros necesitamos compañeros que tengan vocación por la construcción, porque hay que darle garantías a los compañeros de los territorios, esos que después llaman al celular o que golpean la puerta, de que se los va a atender. Porque si no, esos compañeros ya están muy cansados. Ahora, hay una gran vocación de triunfo en el justicialismo. Hay que aprovecharla. Los dirigentes que quieran conducir esta provincia tienen una oportunidad magnífica, pero tienen que entender de que hay una determinada cantidad de cosas que deben hacer. No se hace solamente con voluntarismo. Hay que militar, hay que recorrer los territorios, hay que asumir compromisos y hay que definir políticas que sean alternativas a las del Frente Progresista. Si no, con voluntarismo no alcanza. Gracias, Luis. Gracias por invitarme.